pero la familia elegida, esta de los amigos y la gente que se acerca en momentos importantes, yo le quiero agradecer mucho la presencia porque realmente son los momentos en los que uno se siente acompañado por aventuras medio aisladas, como las que tienen que ver con la visión académica de ciertos temas. Entonces uno hace cosas, desarrolla proyectos en forma muy aislada, pero ve que estas cosas no caen al vacío. Entonces les agradezco mucho que un día tan asiago como hoy, de tan feo clima, se hayan acercado a acompañarme en la presentación del libro. Así que gracias. Muchas gracias al Centro Cultural de la Cooperación, que me ha abierto el lugar para hacer esto en forma sin ningún tipo de interés medio. Y gracias, por supuesto, a Pedro, que no está presente acá, que estuvo muy amable en venir, a pesar de que tenía que salir con Víctor Hugo, cambió un poquito el horario para poder estar con nosotros. A Carlos, con quien tengo un gran afecto personal desde hace mucho tiempo, y a Martín, con quien ya saben, he trabajado en alguna oportunidad. Trabajamos juntos en el Estado, en la Comisión Nacional de Comercio Exterior, y trabajamos juntos también en Cefidar, cuando hicimos un trabajo que fue el último, que vio la luz antes de su cierre el 31 de diciembre del 2015. Así que, dicho esto, que es lo que quería decir, y el agradecimiento, le cuento lo de Lanús, y luego un par de cositas de China para darle lugar a las preguntas si es que alguien quiere, porque ya hace más de 1 hora y media que están acá, cosa que agradezco nuevamente. Por todo lo que han dicho acá en esta mesa, es que luego de mucha insistencia, afortunadamente la Universidad Nacional de Lanús me convocó para dirigir un proyecto de una carrera de especialización, es un posgrado que dura unos 13-14 meses, sobre estudios en China contemporánea. Salió aprobado por la CONEAU hace unos meses atrás, tiene una certificación de CONEAU provisoria, pero de certificación al fin. Es el único en su tipo que hay en la Argentina, en una universidad pública, es muy económico y es coleccionado alrededor de ella una cantidad de docentes de una jerarquía notable desde mi punto de vista, entre ellos Martín y Carlos también, que está aquí a mi lado. Y hay gente muy, muy capaz, que sabe muchísimo más que yo de la República Popular China, gente que ha vivido allá y con quien yo trabajo desde hace muchos años, porque acá viene la otra parte de la historia. Yo hace más de 20 años que me dedico a los temas de Asia-Pacífico y específicamente a la República Popular China desde hace más de 15. He tenido oportunidad de ir varias veces allí y la última vez estuve en el Tíbet hace menos de un año hablando sobre temas de desarrollo del Tíbet a partir del proyecto de infraestructura más grande que hay en el mundo en este momento, que se está llevando a cabo en China, con China como epicentro, con Beijing como capital política de esta experiencia, y que es algo impresionante y que está manteniendo toda la dinámica de la demanda agregada en todo el Asia-Pacífico y tiene que ver con políticas de la República Popular China que desarrollan la región. De eso fui a hablar allá, a China. Entonces, les decía que la carrera en Lanús va a empezar el 4 de agosto. Sé que entre los presentes hay bastantes personas que están interesadas y algunos ya están inscritos, cosa que agradezco. Y va a darse clase los viernes 4 horas en la ciudad de Buenos Aires, a través de un convenio que hicimos con la UMED, con Nicolás Trota, el presidente de la Universidad Metropolitana, y los sábados en la mañana, el día siguiente, en la Universidad Nacional de Lanús, que tiene un campus hermoso. Entonces, viernes a la noche en Buenos Aires, sábado a la mañana en Lanús, hasta el mediodía, y luego 15 días. Es decir, hacemos las clases cada 2 semanas para que pueda venir gente de fuera de Buenos Aires. Y así vamos a estar durante un año. Y está todo bien, y estamos sumando alumnos, pero realmente les confieso que es bastante difícil. Por más barata que sea, la lista de becarios potenciales es más larga que la de los inscritos definitivos. Así que tenemos que juntar muchos inscriptos para que la universidad nos otorgue la posibilidad de otorgar becas, nos brinde la posibilidad de otorgar becas, y en eso estamos, pero a eso estoy dedicando todas mis energías cotidianamente. En la experiencia que marcaba Pedro Brigger hace unos minutos en Córdoba, es la diplomatura en gestión de negocios con China, que justamente también fui yo el que la llevó adelante durante el 2015 y 2016, y ahora estamos políticamente peleando para que se regenere, porque han cambiado las autoridades allí. Entonces siempre con una nueva autoridad en Argentina la experiencia es que todo lo anterior hay que tirarlo a la mierda. Desafortunadamente es otro caso, entonces estamos tratando de recomponer para que esa experiencia que fue muy exitosa en Córdoba pueda ser relanzada. Después no hay otras, como decía Pedro, no hay muchas en Argentina, y como muy bien marcó recién Martín,
estoy totalmente de acuerdo en que eso es muy necesario. Y a pesar de eso, sépanlo, porque no tienen por qué saberlo, Argentina no está en términos relativos a mucha distancia intelectual de otras economías de Latinoamérica en ese terreno. En ese territorio, a nivel institucional, Argentina tiene un desarrollo bien ganado, especialmente en general con el Asia-Pacífico, ya que desde hace muchos años que Argentina tiene presencia política e institucional con las distintas economías de Asia, y no es que seamos menos vis a vis otras economías latinoamericanas con respecto de Asia o de China, sino que simplemente la estructura productiva, como marcaba Martín, de Argentina nos hace competitivos en algún aspecto. Argentina no vende satélites, no vendemos nanotecnología, no, porque lo que Argentina es competitivo es en productos agroalimenticios. ¿En qué puede competir Argentina? Bueno, en eso que son productos primarios. ¿Hay que cambiar eso? Bueno, se puede, por supuesto, hay que trabajar muchísimo para dejar de ser dependientes de la acumulación de capital en un sector primario en el cual no hay tanto valor agregado. Por supuesto que hay que trabajar en ello, pero las divisas vienen de allí. Y como lo demuestra la historia argentina, dadas nuestras particulares características de distribución del capital y de la acumulación que se hizo de la Constitución como Estado-Nación desde que lo somos, la Argentina, cada vez que trata de seguir un camino diferente, ha tenido muy serias dificultades para poder llevar adelante, al punto tal que, justamente, cuando la distribución del ingreso ha sido 50-50, es en septiembre del 30, en el 66, en el 45, en el 76, en el 75, perdón, etcétera, etcétera, ha habido un golpe cívico-militar casi siempre, en el cual Argentina ha retrotraído su desarrollo décadas, porque había que recomponer un patrón de acumulación que respondía a unas características muy particulares que tenían que ver con la propiedad del capital. Eso es la historia nuestra, que otros países han transitado de otra manera para tratar de superar. Y el caso que nos tiene acá hoy es China. Yo no voy a hablar mucho de China, salvo a partir de lo que me han dejado picando los compañeros recién, que tienen que ver con cuestiones específicas para poder que entiendan ustedes por qué escribí ese libro. Este libro lo escribí por lo siguiente. Hace más de 20 años que estoy hablando de cosas por el estilo, y sinceramente hay algunos temas que me queman la cabeza en forma muy profunda desde hace rato. Y tienen que ver con la investigación y desarrollo, la ciencia y tecnología y los procesos de innovación. Lo he trabajado eso en la Universidad Argentina, digamos, como estudiante, ya recién egresado como profesional, y siempre lo seguí. Pero en el caso chino hay algo que realmente es muy sorprendente, y quizás por estar medio en el ojo del huracán yo no me doy cuenta hasta que no tomo un poco de distancia y no puedo ver las cosas en perspectiva. En el caso chino, ustedes tienen una sociedad que hace 35 años era eminentemente campesina y empobrecida, y en solo 35 o 38 años se ha convertido en una economía básicamente urbana e industrial, y en la cual la planificación centralizada de su organización cotidiana pasa a ser básicamente organizada por el mercado. Es decir, el proceso de transformación que ha acontecido en China es sencillamente extraordinario, no tiene antecedentes al menos escrito, no hay en nuestra cultura algo escrito que explique lo que ha pasado allí, y lo que ha pasado es tan importante que ha hecho que una sociedad elimine básicamente sus estadísticas, 800 millones de pobres en 18 años, es decir, han sacado de la pobreza 500 millones de tipos, fácil, y los han llevado a una situación de bienestar promedio tal que han dejado de alimentarse proteicamente con proteína vegetal para pasar a hacerla con proteína animal. Y todos aquellos que estamos vinculados con el alimento del animal, como Argentina, gracias a nuestro complejo oleaginoso, nos vemos indirectamente beneficiados. Y esto nos ha puesto en un lugar, en el radar chino, muy particular, que tiene que ver con ser un eventual futuro socio confiable, proveedor de productos de calidad. Y eso es Argentina. Eso es Chile con el complejo del cobre, eso es Bolivia con el estaño, eso es Brasil con el mineral de hierro, eso es Venezuela con el petróleo, eso es Ecuador con los pescados y el petróleo también, Argentina complejo oleaginoso, etc. Entonces, en la medida que China ha cambiado su rol global, al convertirse en un emergente hegemón, ya que la palabra la han traído tanto a la mesa hoy, por lo menos a jugar un rol de hegemonía compartida con Estados Unidos y con otras economías muy importantes a nivel mundial, nos convertimos en un apéndice bastante interesante para una economía que tiene mucho que decir a nivel global, al punto tal que en muchos foros multilaterales, G7, G20, G2, OMC, OIT, en todos aquellos lugares muchas veces esperan que China hable para ver qué posición cada uno va a adoptar.
Y en ese lugar nos encontramos nosotros también. ¿Qué es lo que me lleva a escribir esto? Lo que me lleva a escribir esto son dos cosas fundamentales. Primero es que, estudiando esto, como ya lo saben, he visto que desde hace unos 8 años y medio aproximadamente lo que pasa en el Asia del Pacífico tampoco tiene antecedentes. Y lo que pasa hace 8 años y medio es que la forma de hacer las cosas en Asia cambió. El epicentro de ese cambio es China. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó allí es que el principal destino de las ventas de todos los países, las 15 economías que constituyen Asia del Pacífico, dejó de ser Estados Unidos de América y pasó a ser la República Popular China. Por primera vez, la primera gran aspiradora de productos de toda la región ha sido China, un vecino inexistente hasta hacía pocos años atrás. Por lo tanto, el ritmo de acumulación de capital en el Asia del Pacífico, que sistemáticamente de la segunda posguerra había sido Estados Unidos, en cuanto Estados Unidos crecía, absorbía los productos mano de obra intensivos baratos, si se quiere, del Asia del Pacífico, por lo tanto ellos crecían, ha dejado de ser Estados Unidos el que marca ese ritmo y ha pasado a ser China. Esto no quiere decir, por cierto, que Estados Unidos no sea importante, no, para nada, pero lo es en forma indirecta, porque ahora China es el principal comprador de los trozos, o sea, partes y piezas de bienes manufacturados que hacen en todas las economías vecinas, y en China adoptan la forma definitiva, y es desde China de donde parten al resto del mundo. Por lo tanto, China se ha convertido en esto que se llaman todos la fábrica global, la fábrica, pero en realidad es un proceso de interacción de capitales regionales con una vinculación muy estrecha que no tiene antecedentes porque no son necesariamente empresas chinas el centro o el epicentro de todo este proceso, sino que son las propias transnacionales asiáticas radicadas en el territorio chino. Porque estamos hablando de Motorola, BGH, Volkswagen, Ford, por el lado occidental, y estamos hablando de Samsung, estamos hablando de las joyas japonesas, esto es Mitsubishi, Marubeni, Sumitomo, todas estas grandes que explicaron el desarrollo japonés de la Segunda Guerra en adelante, que están radicadas con sus sucursales en la República Popular China. A donde van las partes, se arma el producto definitivo y sale para el principal mercado que tiene China, que es la Unión Europea ampliada, esto es Unión Europea 27, y en segundo lugar, Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, si Estados Unidos demanda, primero le demanda a China y luego China le demanda a los vecinos. Y esto explica, sépanlo, por qué el Asia del Pacífico no ha caído en la crisis que ha caído básicamente en el hemisferio norte occidental desde el tercer trimestre del 2008, desde Lehman Brothers en adelante, justamente porque la dinámica de la República Popular China permitió mantener la demanda agregada de toda la zona del Asia Pacífico. Y también las recientes vicisitudes a nivel de finanzas globales tampoco han permitido que Asia caiga en tal debacle, porque justamente están siendo sostenidas por una de las 2 o 3 principales economías del mundo, llamada China. Ahora, esto no se explica estrictamente por China. Esto se explica porque lo que ha pasado en China desde fines de los 70, comienzos de los 80 hasta aquí, es totalmente original. En China, y no voy a pasar a repetir lo que han dicho con palabras mucho más elegantes mis colegas hoy, a China el dinero ha ido por 4 motivos diferentes en estos últimos 40 años. El primer motivo, como bien marcaron tanto Martín como Carlos especialmente, ha sido para aprovechar cuál es el factor abundante para producir que ha tenido China, casi como una curva de oferta inelástica infinita, que es la mano de obra no calificada, que vive casi a nivel de subsistencia. Estoy hablando de fines de los 70. El dinero fue allí para aprovechar eso, para hacer el producto barato y exportarse desde China. Una segunda oleada es de mediados de los 80, fines de la década del 80 del siglo pasado, y tiene que ver con que China se había convertido en un mercado en sí mismo. Por lo tanto, no son capitales nuevos que van a China, sino que se amplía la capacidad de producción de los capitales que habían ingresado a China a fines de los 70. Una segunda oleada, entonces, es para ampliar la capacidad de producción de todo lo que se había instalado antes. Una tercera oleada de capitales que van a China tiene que ver con fines de la década del 90, comienzo del siglo XXI, y está vinculada al acceso de la República Popular China a la OMC. Porque la negociación de China como miembro del Club Global, que finaliza en diciembre del 2001, como dijo Carlos hace unos minutos, es un proceso que duró 16 años.
Y en esos 16 años de negociaciones, todas las multinacionales, las transnacionales globales veían a China un mercado extraordinario para venderle, pero no podían venderle porque China no formaba parte del club. China no sigue las reglas, China no tiene nuestras reglamentaciones. Entonces China, para preservar el mercado, pone trabas para arancelarias, fitosanitarias, zoosanitarias. Entonces la tercera oleada se produjo porque si no puedes vencerlo, únete. Saltaron la frontera y se instalaron en China, en las zonas económicas especiales a las cuales le dedico el primer capítulo del libro. Gran parte de la política extraordinaria, seguida básicamente por Deng Xiaoping, que hizo todo, si no hubiese sido todo hecho antes, por Mao Zedong. La última tiene que ver con un carácter especulativo, pero yo no estoy dando ninguna clase ni estoy queriendo hincharlos más hoy, así que no se las cuento, pero tiene que ver con el carácter especulativo del yuan, renminbi, etc. De la moneda china. Eso en cuanto a por qué fue la plata china. Todo esto me movió lo siguiente. Yo lo que veo como cualquier hijo de vecino es que hace 40 años las cosas que hacía China y vendía al mundo eran los productos textiles baratos, los juguetes baratos de mala calidad, contaminantes. Y lo que veo es que hoy venden semiconductores, trozos de satélites, innovación, high-tech. Bueno, entonces lo que hago en el primer capítulo es describir la transformación de esas exportaciones. Lo que trato de hacer es describir cómo se han metamorfoseado lo que China vende al mundo. Termino el capítulo 1 viendo, bueno, ¿por qué pasa esto? Dejo abierta la pregunta, con lo que trato de explicarlo con la segunda parte, y esa es a la que se refería Martín. La segunda parte refiero a una nueva manera de mirar, casi hasta contablemente, la forma de hacer las cosas hoy a nivel global, que son las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor simplemente, no tienen por qué saberlo, refiere al hecho que las cosas ya no se hacen más en ningún lugar en forma completa. Nada se hace en un solo lugar. Ningún auto, ninguna jarra, ningún papel, nada está hecho exclusivo 100% en una sola economía. Todo está hecho a partir de las decisiones de casas matrices que a nivel global y básicamente en el hemisferio norte y casi siempre en Occidente, se define a partir de las capacidades que tienen los distintos países del mundo en términos de ventajas. Esto es, si en Filipinas la mano de obra es barata, allá se hará la parte de mano de obra. Si en Vietnam se hacen bien la parte del plástico, allí se hace la parte del volante del automóvil. Y las partes se van haciendo en distintas partes del mundo, los trozos y las partes de los productos de las manufacturas, al punto tal que adquieren su formato final en algún último lugar y desde allí se venden. Pero en definitiva, las cadenas globales de valor explican que las cosas no se hacen en un solo lugar, sí hay una cabeza pensante para todo esto, que se guarda para sí la parte de la crema, la parte del león del asunto, la crema de esta historia, la parte de la espumita de la ola. Esto es la parte de la idea, del pensamiento, del conocimiento. Esto es la patente, la innovación, lo que da lugar luego a una licencia, la parte no contaminante del proceso productivo que encierra el conocimiento. Y es para mí el eje matricial de la dependencia. Lo que explica, y esto no tengo duda, y si quieren lo charlamos todo el tiempo que quieran, pero no tengo duda que lo que explica el grado de dependencia de una economía vis a vis el resto del mundo es la capacidad que tenga de controlar los procesos del conocimiento. Entonces, en el capítulo 3, lo que yo trato de unir son los dos anteriores, y es explicar cuáles son las políticas seguidas por China desde el 78 en adelante, que explican por qué desde hace 5 o 6 planes quinquenales los tipos vienen detalladamente explicitando qué es lo que tienen que hacer para que todo el conocimiento se genere dentro de su territorio, todo tenga una matriz oriental tal que las cosas sean hechas en China. Se saben perfectamente dependientes, se saben que mientras sean dependientes van a ser débiles y van a seguir dependiendo de Occidente, y si hay algo que no quieren saber con nada es con Occidente, porque desde acá se los reventó, y si hay un par de siglos que la pasaron bastante mal, son los dos anteriores a que más o menos viniese, si se quiere, Mao, si se me permite, y no por defender nada en particular,
sino porque los 2 siglos anteriores, incluida especialmente las guerras del opio en adelante, cualquier cosa que hubiera Occidente para China pasó anteayer, porque la concepción temporal es diferente, y cuando nosotros leemos en los libros de historia todavía la influencia de la Revolución Francesa, ellos, como dicen ellos, aún lo están evaluando. Es así, pues. Lo están evaluando simplemente porque el impacto que ha tenido la influencia de Occidente sobre su territorio ha sido determinante para saber que no quieren ser más influidos de esa manera. Esto le costó mucha sangre, le costó más de 10 millones de muertos cuando estuvieron en la primera guerra sino-japonesa, en la segunda otros 15 millones de muertos, les han barrido la antigua ciudad imperial como Nankín. Hay muy poca documentación todavía de eso, pero yo tuve la oportunidad de visitar uno de los museos más impresionantes que vi en mi vida, que queda en Yunnan, la provincia limítrofe con la India. Es el Museo Antifascista, donde están enterrados. Fui con Fernando Capotondo, aquí director del diario Tiempo Argentino, mi amigo Fernando, con quien visitamos, y otros amigos también, el Museo Antifascista, en donde están enterrados los 17 pilotos norteamericanos que cayeron defendiendo a China contra Japón. Porque por ese lugar donde estábamos nosotros pasaba el único camino que los japoneses no pudieron atacar, entonces se convirtió en la salida, en realidad el ingreso de alimentos a todo el sur de China y desde el sur de China al este de China. Es decir, vivieron gracias al corredor que se había armado con fuerzas militares norteamericanas, más de la India, más los chinos del sur que todavía se estaban defendiendo en la selva. Y Yunnan es algo muy parecido a Colombia, tiene mucha montaña y tiene una selva impresionante, muy vietnamita la cosa, muy verde, toda una zona muy rica, es muy bonita toda esa zona. Y el museo más impresionante tenía que ver con eso, donde Estados Unidos no es el enemigo, porque el enemigo allí es Japón. El enemigo que está genéticamente en la historia de la piel de los chinos es Japón. Entonces, si sabe alguien de dependencia, es la República Popular China. Y si sabe alguien de comercio, son los chinos. Entonces, como se los considera la etnia mercantil por excelencia, como decía Pedro al comienzo, y se saben dependientes, saben también que son un hegemón, que hoy son una economía en vía de desarrollo y que tienen un rol muy particular que jugar a nivel global. Lo están jerarquizando, están trabajando mucho para que eso tenga una pátina de participación tal que generar vínculos de interdependencia con economías en vía de desarrollo para poder ser más votos, por ejemplo en el G20, en la OIT, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial que regula el tráfico aéreo y en muchas instancias multilaterales en donde la opinión política es muy importante para poder definir y diseñar el mundo del futuro. Y entonces, en este capítulo último es el que yo trabajé y es les confieso que es básicamente el único aporte, porque esto en castellano no lo encontré, es en el cual, como decía Martín, me obligó a ir a bibliografía mucha en chino, yo no sé chino mandarín, así que yo tomaba la bibliografía hecha por los chinos y en lugar de quedarme con esa fuente terciaria en cuarta posición, iba a las bibliografías que ellos utilizaron. Entonces todo lo que encontré en inglés de las bibliografías de los papers es lo que yo utilicé para poder desarrollar el proyecto político que tenía China. Y me quedo con que, para terminar, el año pasado la República Popular China es la economía que más patentes registró en el mundo. Y desde hace 4 años las dependencias de como se dice, la unidad de investigación y desarrollo de las principales multinacionales del mundo se están radicando alrededor de los campus universitarios de la República Popular China. Esto es, las empresas multinacionales con origen en Europa o en Estados Unidos o en América del Norte radican sus espacios de investigación y desarrollo alrededor de las universidades chinas. ¿Por qué? Porque China tomó la decisión hace varios años de cambiar mercado por conocimiento. Eso es lo que yo colijo con el trabajo, que por supuesto no tengo en absoluto ningún grado de verdad, sino que traigo, como decía Martín, trato de aportar algo para dejarnos de decir estas pavadas, pelotudeces, hablando en castellano, sobre qué grande si le vendemos un vaso de leche más a todos los chinos, uy, cuánta leche van a tomar, si le vendemos más carne, cuánta carne van a comer, cuánta plata vamos a hacer, si cada chino... Basta, ya está. Ya hablamos de eso, o que lo digan otros. No es mi tema. La universidad pública, laica, libre y gratuita, me garpa para que
trato de dar trato de elevar un poquito más como decía Spinetta, la mira, para poner un poco más de calidad en el asunto, y trato de hacer un aporte que voy a tratar de plasmar pedagógicamente, con mucha mayor discusión, con alumnos que van a ser seguramente mucho más inteligentes que yo, y con los cuales vamos a discutir mucho, durante muchos años vamos a generar la suficiente masa crítica en la Argentina para que se genere espacio de discusión y debate y eventualmente sacar de los chinos todo lo que haya que sacar de los chinos para poder aprender de ellos. Y si bien eventualmente pareciera que no hay mucho, miren, hay cosas que tienen que ver con la conducta, con la actitud, con la honestidad, con el tema del trabajo, con la constancia y muy valoradamente, desde mi punto de vista, este asunto de que el sueño chino de Xi Jinping sea un sueño colectivo y no un sueño americano que es un sueño individual, que nos han vendido como proyecto. El sueño colectivo de Xi Jinping es justamente la trascendencia del éxito de convertirse en una sociedad moderadamente acomodada, en una pésima traducción del chino al inglés, del inglés al castellano, moderadamente acomodada, que ellos se pretenden para sí mismos para el 2050. Para el 2020 piensan solamente duplicar el PBI per cápita, cosa que ya la consiguen el año que viene. Así que les agradezco muchísimo su presencia, su silencio y la atención que nos han brindado hoy. Agradezco nuevamente al Centro Cultural y creo que si tienen ganas de hacer un espacio natural de preguntas para los que quieran hacer, pero soy consciente que hace un par de horas que están bancando esto, así que les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, en serio, desde lo más profundo de mi corazón, el hecho que hayan venido y me hayan acompañado en este día tan especial para mí. Gracias.